días a todos. Liliana recién decía la importancia que ha tenido la oración. Y no hay duda en eso. Hemos visto, por ejemplo, que varias personas han vuelto a la iglesia. Hemos visto mucho ánimo en el grupo de varones. Ayer tuvimos el primer desayuno de varones aquí a las 8 de la mañana. Y hubo un buen grupito. Vinieron algunos que se están motivando y que han venido por primera vez. Y Dios está haciendo cosas. Sin embargo, tenemos que reconocer algo. ¿Por qué los cristianos oran? ¿Por qué? ¿Porque nos gusta orar? No. La Biblia que Dios dice que infunde temor. Infunde temor en los enemigos, pero también infunde temor en su pueblo. Para que reconozcan que su mirada tiene que dirigirse hacia Dios. Así fue el temor que tuvo David en su salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Fue como un grito que dio en el salmo. ¿Y cuál fue la respuesta que él mismo se dio? Por eso que cuando Dios infunde temor en su pueblo, es para decirle, necesito que hagan su parte y yo voy a hacer la mía. En Josué capítulo 6, encontramos un pasaje muy conocido que tiene que ver con lo que pasó en Jericó. En el versículo 1 se describe Jericó. Ahora, Jericó estaba cerrada y agrega, y bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni nadie salía. Había temor en el pueblo porque no todos vivían dentro de las murallas. La Biblia nos dice de que esas murallas, y luego la arqueología también lo demostró, eran murallas que rodeaban a 4 hectáreas de tierra. ¿Cuánto es 4 hectáreas de tierra? Es algo bastante grande. Entonces, cuando los habitantes de Jericó querían defenderse, ¿qué hacían? Los que estaban viviendo fuera de las murallas entraban. Y la ciudad se volvía completamente inexpugnable. Sin embargo, había temor en la ciudad de Jericó, porque sabían que los israelitas estaban mirando a Jericó y que Jericó estaba en el paso de ellos hacia Canaán. Y por otra parte, los israelitas también tenían temor. ¿Y cómo vamos a tomar esta ciudad si es la ciudad más fortificada, mejor defendida que hemos conocido hasta ahora? Eran 2 muros que tenía Jericó. Uno afuera, luego un espacio donde la gente podía circular, los carros podían circular, no los carros nuestros, carros de caballos, podían circular. Era muy grande. O sea que si alguien atacaba a Jericó, podía pasar de pronto con suerte el primer muro, pero se encontraba con el segundo.
se consideraba inexpugnable. Y obviamente Josué dijo, es un desafío tremendamente grande, porque Dios le dijo, irás y vas a tomar esa ciudad, no hay otra, es el único paso hacia donde tienen que ir. A veces un pueblo, una nación, se encuentra en la misma situación. Las naciones llegan a veces a una situación donde es o sí, no hay otra. Y tarde o temprano a toda nación le llega ese momento en la vida. Y a Colombia le llegó el momento. Nunca le había llegado. Siempre había salido de alguna manera de situaciones muy complicadas. Colombia sigue siendo un país modelo de democracia porque aquí nunca ha habido un golpe militar. Entonces, para muchos colombianos era primera vez en la vida una situación como esta. Algunos parecían resignados. Y comenzaron a pensar en otras partes, y hay muchos que se han ido. Pastores se han ido, estimados hermanos. Un amigo mío se fue hace rato, está en California y me escribe. Y era profeta, ¿cómo le parece? Yo le dije, ojalá que no te den los documentos y que tengas que volver y vas a pasar vergüenza porque aquí todo va a estar bien. Ahora, es en situaciones como estas donde el cristiano se enfrenta consigo mismo y se pregunta, ¿dónde está mi fe? ¿Qué tanta fe tengo? ¿Qué tan sólido soy en Cristo? ¿Qué tanto creo en el poder de Dios? Y sentimos temor. Pero es un temor que Dios permite, ¿para qué? Para que avancemos, porque para atrás no se puede. Por eso muchas veces el temor de Dios es positivo, el temor que Dios pone en su pueblo. Y Dios nos obliga a buscarlo. Y Dios nos obliga a orar. Si no hubiera pasado lo que está pasando, hubiéramos seguido orando aquí en la silla. Pero gracias a Dios esta situación nos hizo unirnos en oración, en ayuno. Y Dios respondió. 75% del país, cristianos reunidos, el viernes oraron entre las 7 de la noche y las 8:30. Y nosotros no fuimos la excepción. Muchos oraron en su casa. Aquí nos reunimos un grupo a orar de 7 hasta 20 para las 9. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Ahora, para los enemigos puede parecer ridículo. Creen que porque oran, creen que porque ayunan las cosas van a cambiar. Pero la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Y Jericó quedó como una evidencia histórica en que la lógica de Dios triunfó. Nadie daba un peso por los israelitas. Nadie daba un peso. Sin embargo, el nombre de ellos quedó en la historia como los que acabaron con la ciudad fortificada más grande de la antigüedad. Por eso comienza el capítulo 6 de esa manera. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En otras palabras, la Jericó que tú conociste nunca más volverá a ser reconstruida.
Y saben que en las ruinas de Jericó nunca se volvió a reconstruir nada. Desapareció como ciudad de la faz de la tierra. Y es lo que Dios dice. Esos enemigos que has tenido, nunca más los vas a volver a ver. Nunca más. Porque Dios ha hablado. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Hombres de guerra. Yo creo que había mujeres también de guerra ahí apoyando. ¿Y dar vueltas para qué? ¿Para mirar la ciudad? No. En esos 6 días estos hombres de guerra oraban en torno de la ciudad. Y Dios les decía, vean cuáles son las verdaderas armas que van a usar para tomar esta ciudad. Son 6 días dando vuelta. Si yo fuera un soldado, hubiera dicho, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Aquí lo que hay que hacer es atacar. No. Van a dar vueltas solamente orando. ¿Cuántos días hemos estado en oración la iglesia junto con las demás iglesias de Colombia? ¿Cuánto? Mucho más de 21 días. Prácticamente en los últimos 2 meses. Y mientras orábamos, iban sucediendo cosas. Y hasta la última semana sucedieron cosas. Dios, en su misericordia, como conversábamos con otros pastores que tenemos un WhatsApp del comité, Dios le puso candado final a esta situación. Y se lo puso de una manera que nadie esperaba. El anterior embajador americano que teníamos acá en Colombia era muy suave. Buscó siempre la persuasión. Era un buen hombre, pero quizás para el Vaticano. Fue cambiado, amistosamente. Se trajo un nuevo embajador. Y este embajador trajo un solo mensaje. Y el mensaje que trajo fue el siguiente. De parte de Estados Unidos, queremos decirle que si no acaba con el narcotráfico, la inseguridad, no hay relaciones con Estados Unidos. Perplejidad. Y luego agregó, por favor lea esta nota. El presidente Trump viene en abril a hablar con usted. En abril. Él viene ahora a Lima simplemente a una reunión latinoamericana de países. Pero la primera visita a un país latinoamericano la va a hacer aquí. El candado se cerró, hermanos. Y Dios es como si dijera, a Colombia no me la toca más. ¿Sí? Sobre el hombre fuerte, enano, Dios levantó otro hombre fuerte. Ahora, Dios se mueve. Dios se mueve. Dios levantó para Nehemías un rey que no era creyente. Nehemías estaba desesperado viendo lo que estaba pasando en Jerusalén. Los muros caídos, las puertas derribadas. Es decir, Jerusalén a la intemperie, sin defensas.
Y Nehemías oraba, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? Yo, Señor, mira cómo está Jerusalén, mira las noticias que tengo. ¿Y qué hizo Dios? Lo que tú necesitas es un hombre fuerte a tu lado. Y el rey Ciro lo llama y le dice, Nehemías, él le tenía mucha estimación a Nehemías. Te veo triste, dime, ¿qué te pasa? Y Nehemías le cuenta. ¿Qué le iba a importar a un rey pagano lo que pasaba en Jerusalén? Y Ciro le dice, no te preocupes, ¿qué necesitas? Entonces Nehemías dice, aprovechemos pues, y sacó la lista. Necesito madera, necesito fierro, necesito esto, necesito hombre, necesito transporte, necesito permiso para atravesar todo y llegar a Jerusalén. Nehemías, tranquilo. Ciro llama al secretario, escriba todo eso, le pone el sello, ya mi hijo se va. ¿Cómo es posible eso? Para los israelitas en Egipto, endureció el corazón de Faraón para que dijera no, 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 y Dios pudiera manifestar su gloria y el pueblo de Egipto recuperara su fe. ¿Necesitaba realmente Dios endurecer el corazón de Faraón? No lo pudo haber sacado así al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en 400 años, ahí de esclavos, habían perdido la fe. Habían perdido la fe, no había confianza, se sentían ya esclavos, imposibilitados de una mejor vida. Y plaga tras plaga, el pueblo va recuperando su fe. Piensa esto. ¿Por qué 75% de iglesias cristianas se unieron frente a esta situación? ¿Por qué cree usted? Porque comenzaron a ver la mano de Dios, aún en pequeñas cosas, actuando en este país. Seamos francos, yo lo puedo ver desde afuera. Las iglesias habían perdido la fe y lo único que pensaban algunas era en acomodarse. Que no nos toque los dictámenes del ministro de Hacienda y ya estamos contentos, que no toquen nuestras platas. Pero Dios dijo no, aquí no se van a acomodar. Aquí los van a perseguir, reaccionen, y puso temor en la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias nos unimos? ¿Solamente para alabar y dar gracias a Dios? No, para defendernos. El temor, cuando viene de Dios en el pueblo, conduce al pueblo a un mayor compromiso de fe y a una mayor confianza en Dios. Eso es lo que ha pasado. Yo estoy seguro que vamos a ver una nueva Colombia. Y qué bueno que no perdamos esa línea de seguir orando. Qué bueno. Porque el éxito de la iglesia está allí, en la oración. Por eso que Dios puso a los hombres de guerra quietecitos por 6 días. No, dejen las armas allí, pórtenlas, causen susto que les vean sus armas, pero no, van a orar por 6 días. Y después yo les voy a decir que van a hacer al séptimo. Versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Dios también tocó los pastores. Y los pastores dijeron, tenemos que ponernos por delante. Tenemos que ponernos por delante. Y se pusieron por delante. Y dejaron su iglesia a cargo de un segundo. ¿Y qué significa ponerse por delante, hermanos? Fueron conocidos por nombre,
en todo el país. ¿Fueron escuchados en todo lo que pensaban? ¿Fueron citados a entrevistas? ¿Estuvieron en la televisión? ¿Se manifestaron por escrito? Y su nombre estaba ahí. No era, la iglesia está pensando esto. Yo estoy pensando esto en el nombre de las iglesias y en el nombre de Cristo. Y fueron atacados. Como se dice en Colombia, esculcaron sus hojas de vida. Y yo le pregunto, ¿ha escuchado alguna denuncia sobre alguno de los candidatos? Lo hicieron, esculcaron todo. A ver por dónde podían atacarlos. Ocuparon su lugar. Ocuparon su lugar. Y en la Biblia es muy claro. Los que tienen que llevar la primera cuenta peligrosa son los sacerdotes, los pastores. ¿Por qué razón? La Biblia dice, hiere al pastor y tocarás a todas las ovejas. Por eso que el pastor tiene que estar firme, aunque no sea colombiano. No, yo no voy a decir lo que decía Uribe, no, si me ofenden le doy en la jeta. No, yo no voy a decir eso, no puedo, no. Y en el versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué era un buen estratega de guerra. Por eso sucedió a Moisés. Moisés ya estaba viejo, le costó conducir una de las últimas guerras de Israel y tuvo que tener 2 asistentes que le mantenían los brazos en alto porque Moisés ya se le venían los brazos abajo y los asistentes ahí estaban. Y mientras los brazos de Moisés estaban en alto, el pueblo ganaba. Pero ahora está Josué. Josué era un hombre de guerra. Y él mandó espías a Jericó a ver qué estrategia podía aplicar para vencer. Y Dios le dijo, nada de estrategias, vas a hacer lo que yo te diga. Vas a hacer lo que yo te diga. Quizás a Josué le pareció una estrategia muy rara. Dar vueltas allí soportando las burlas de la gente por 6 días y orando. Ahora note que los israelitas nunca han orado como oran nosotros. Por lo tanto, cuando ellos iban dando vuelta, eran figuras que podían ser muy ridículas. Ellos iban marchando y iban así. Porque así oran los judíos. ¿Qué pensarían los de la ciudad? Epilépticos nos mandaron. Y lo hicieron. Pero Josué creyó a Dios. Josué creyó a Dios. Y dio las instrucciones, versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Una estrategia espiritual. ¿Qué era el arca? El arca simbolizaba la presencia de Dios. El hecho de que el arca iba adelante era el pueblo diciendo, Dios está con nosotros y va delante de nosotros. Es lo mismo de nosotros.
Una estrategia espiritual implica creer lo que Jesús dijo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos tener lo mejor para ganar una batalla, pero si Dios no está con nosotros, perdemos. Los mejores planes que podamos hacer sin Dios fracasan. Fracasan. Dios debe estar presente. Y en el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, los pueblos paganos conocían lo que pasaba cuando el pueblo de Israel llevaba el arca. Cuando había algún conflicto en que los israelitas iban a pelear, había un nombre que le daban a Israel: el pueblo del arca. Porque ellos sabían que donde el arca estaba, allí estaba un Dios que era supremamente superior a los dioses paganos. Ahora, ¿cuál es el arca nuestra? ¿Qué es lo físico que permite visualizar la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra arca? No, tiene que ser algo visible. Lo tiene en su mano. ¿Qué tiene en su mano? La Biblia. La Biblia. En las Olimpiadas siempre hay algunas carreras que son más famosas que otras. Por ejemplo, la maratón de 28 kilómetros, las carreras de obstáculos son las más difíciles y son las que concitan el mayor entusiasmo y también la mayor admiración del que gana. En 1908 sucedió algo increíble. Se iba a realizar ya la carrera de obstáculos, la final ya, y un corredor inglés se puso en el punto de partida y extrañamente estaba agachado, pero con algo en su mano en lo cual se afirmaba. Esto es histórico. Comenzó la carrera y este hombre, imagínense la dificultad que eso implicaba, corría con la Biblia en su mano derecha y saltaba las vallas y no soltaba la Biblia. Esto concitó una tremenda sorpresa y admiración. El hombre ganó. Y cuando le entregan la medalla de oro, se la dedica a Dios y levanta la Biblia. Esto fue en 1908. Luego, varios periódicos de la época decían: lo que más se recuerda de la victoria de este corredor es lo que llevaba en su mano. Porque no alcanzaban a leer qué era. Era como un libro, pero no se sabía. Y cuando él dice que era la Biblia, produjo un impacto espiritual tremendo entre esos miles de personas que estaban presenciando esa Olimpiada. Ahora, nosotros, cuando estamos enfrentando problemas, corremos con la Biblia en la mano. Corremos con la Biblia en la mano. Y decimos, creemos lo que Dios dice en su palabra. ¿Podrá alguien decirnos? Crean cuentos, sigan creyendo cuentos. Pero la Biblia en nuestra mano es lo que le dice al mundo que Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Y bienaventurados los que confían en Él. Por más de 6 meses hemos llevado la Biblia en la mano el 75% de las iglesias cristianas. Nunca han habido tantos mensajes cristianos en los medios sociales. Todo el que participó en una cadena de oración, ahí estaba en los medios sociales. Ahí estaban.
se ha hecho un testimonio grande, dando a conocer. Y ahora que Dios nos dé la victoria, tenemos una tremenda responsabilidad y va a ser no bajar la guardia. No bajar la guardia. El candado se está cerrando en nuestro país, viene una nueva realidad y los cristianos vamos a tener la llave, pero no podemos, como otras veces, descansar en una victoria y echarnos en las petacas y en la cama. Tenemos que continuar, porque no se olviden que nuestro objetivo final es el mundo. De manera ahí continuamos. ¿Qué pasaba en Jericó mientras tanto? ¿Qué decían los habitantes de Jericó? Risas, burlas. ¿Nunca habían visto una cosa semejante? Piensen esto. Es cierto que una elección se gana con votos, pero lo que nosotros planteamos, ¿qué fue? Se gana con oración y con votos, con dos cosas. Y esa es la diferencia. El pueblo de Jericó se burlaba. Pensaban que de pronto en alguna de las vueltas se iban a cansar y ya no iban a seguir corriendo más. Posiblemente algunos se debilitaron por ahí por el quinto día. Bueno, ¿y cuándo será? ¿Será que vamos a escuchar unas trompetas y que los muros van a caer? ¿Será? Porque marchaban al sol, ahí no podían andar con sombrilla. Marchando al sol y con sus armas, los guerreros, ¿se imaginan cuánto bajarían de peso? Unos burlándose y otros cumpliendo. La vida cristiana es así. Hay mucha gente que se ríe de lo que nosotros creemos, se burla de lo que nosotros pensamos. Y a veces no es fácil correr a pesar de la burla, a pesar de la crítica. No es fácil. Por eso que la Biblia dice que el reino de los cielos, los fuertes lo arrebatan, no los débiles. Los fuertes lo arrebatan. ¿Y qué significa ser fuerte? Decidido, confiado y seguro que si Dios lo dijo, así es y así tiene que decirse. Es increíble lo que hemos aprendido en estos últimos 6 meses los cristianos en Colombia. Ha sido una lección que necesitábamos para aprender a manejar los resultados que Dios en su voluntad nos va a dar. En el versículo 10 vemos otra instrucción de Josué. Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. 6 días orando en silencio. Nunca se enteraron los de Jericó lo que realmente estaba pasando. No hicimos escándalo con nuestras cadenas de oración. Quizás muchos ni se dieron cuenta que estábamos en una cadena de oración. Pero siguiendo la instrucción, haga lo que Dios le dijo y Dios va a hacer lo que prometió. Así es. Las estrategias de Dios no cambian. ¿Y qué pasaba en la noche? ¿Caminaban en la noche? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 11 del capítulo 6. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y vuelta a girar. Cuando hay fuertes luchas espirituales, Dios también nos brinda los momentos de descanso. Dios nos brinda también los momentos de descanso. Él sabe cuánto podemos resistir.
Y la Biblia dice que no pondrá sobre nosotros una carga más pesada que la que podemos resistir. Ahora, ¿cuál fue nuestro descanso? El turnarnos en las horas. Por eso sentíamos renovación y deseo cuando nos volvía a tocar. Así procedió también Dios con el pueblo de Israel. Descansaban en la noche, dormían, se recuperaban y al otro día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas girando. Al séptimo día se levantaron, versículo 15, al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Y pasó o no pasó? Pasó, ¿no? Y las murallas cayeron. Y el pueblo entró triunfante a Jericó. Y se tomaron Jericó. ¿Cómo habrá sido ese sonido ese día? Cuernos de carnero, trompetas no como las de ahora. ¿Cómo habrá sido? ¿Se lo imaginan? Algo así tiene que haber sido. ¿Ah? No, eso será cuando terminemos la reunión. Pero vean, esto está circulando por toda Colombia, este audio. Y se ha estado tocando en todas partes, indicando el fin del trabajo y ahora cada uno a hacer lo que le toca, que es votar. Y Jericó cayó. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Este audio comenzó a circular como a las 5:30 de la mañana hoy. Y yo lo pasé a varios después que me llegó. Estábamos diciendo, sí, el Señor hará su obra. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? Aquí lo que está indicando es que se corta con una generación que hasta ese día estuvo ahí. Y cuando usted corta una generación, la generación que viene es nueva. No se puede construir un muro nuevo con ladrillos viejos. ¿Cuánto duraría? No se puede rehacer un país con los mismos esquemas, con las mismas ideas, con los mismos proyectos.
o aún con las mismas personas. Debe haber una renovación y Dios pondrá a aquellos que deben estar. Y van a ser hombres y mujeres que van a reconocer a Dios. Van a reconocer a Dios. Con varios pastores en una comisión que tenemos hemos conversado y pensamos que es una nueva oportunidad que Dios le va a dar a Colombia, pero principalmente a la iglesia. Para que ahora, dejando el temor, entremos en la acción. Colombia tiene que ser tomada para el Señor. No puede ser solo una frase que la hemos dicho por años. En 1970 fue la primera vez que yo escuché esa frase y se repetía por toda América Latina. La gran comisión se cumplirá en esta generación. Yo ya estoy por dejar esa generación y no se ha cumplido. Pero era nuestro himno de batalla en el año 1970. Y era un canto, la gran comisión se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá, la gran comisión se cumplirá en esta generación. ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién? Conmigo. Y no la cumplimos. Eso cantábamos en 1970. Y ahora ya tenemos que volver a cantarlo porque el tiempo que queda va a ser muy corto. Es el último esfuerzo de Dios en dar una oportunidad a un mundo que se ha perdido y le ha dejado. El versículo 22, aquí hay una buena noticia para nosotros. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Una mujer ramera, pero reconoció lo que iba a pasar. Cuando se encontró con los espías judíos, ¿qué les dijo? Yo sé que vuestro Dios se va a tomar esta ciudad. Acuérdense de mí y yo los voy a acoger aquí en mi casa. Dios no olvida cuando alguno de sus hijos está dispuesto aún a poner en juego su vida para que los planes y la voluntad de Dios se cumplan. Imagínense, lo cumplió con una ramera. Por eso que lo que hagamos por la causa de Dios, Dios lo tiene en su agenda especial. Y a su debido tiempo, Dios dice, me he acordado de ti, toma. Esto es lo que tú necesitas. Y Él extiende su mano y bendice. Dios nunca se olvida de lo que nosotros hacemos por Él. Así pasó con el rey Ezequías. Lo visitó el profeta y le dijo, arregla todas las cosas de tu casa. Pon en orden tu casa porque te vas a morir y vas a ir a dormir a la casa de tus padres. Ezequías no era viejo. No tenía más de 45 o 50 años. Había sido un buen rey. Bueno, ¿y por qué morir? ¿Por qué morir? Tenía una enfermedad incurable. Tenía una herida que no podía cicatrizar nunca. A veces la tapaba ahí, pero en cuanto se tocaba, ¿qué tipo de enfermedad sería, Liliana? Dicen que era hemofilia. Parece que cualquier parte de su cuerpo, una herida y no cicatrizaba. No creo diabético, en ese tiempo no había Coca-Cola, no.
Entonces, ¿qué hizo el rey? Se amargó profundamente, lloró delante de Dios y le dijo lo siguiente: Señor, si tú tomas en cuenta las cosas que yo he hecho para ti, por favor, tómalas en cuenta. Esa fue su oración. No pidió sanidad. Y luego Dios llama al profeta y le dice: oye, anda y habla de nuevo con él. Dile que he escuchado su oración, o sea, he visto lo que ha hecho por mí. Dile que le agrego a su vida 15 años. Esa fue la oración que yo hice cuando tuve el posible cáncer de piel en el año 88. Y me dio más de 15 años, porque eso ya pasó hace rato. Mi esposa oraba también, no sé si por los 15 años exactos, no sé, pero oraba también. Dios no olvida lo que hacemos por Él. Incluso la Biblia dice: el que le presta a los pobres, ¿a quién le presta? A Dios. A Dios. Hay alguien que tiene una balanza donde siempre pone las cosas donde corresponden. Y Él recompensa también. Y dice el 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Se cumple la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el Antiguo Testamento, ponte de parte de Dios, ponte de parte de los siervos de Dios. ¿Y qué va a pasar? Serán protegidos tú, tu familia, tu parentela, tu casa. Es la promesa de Dios. ¿Cuál es entonces la mejor cosa que podemos hacer para bendecir nuestra familia? Y aquí me refiero a los varones, a los padres. Seamos fieles con Dios, seamos cumplidores con Dios, no le hagamos triquiñuelas a Dios, seamos honestos con Dios. Ahí está la bendición de toda nuestra familia. Miren el caso acá, una ramera actuó como para Dios, actuó como Dios quiso y vino la bendición. Y vino la bendición. ¿Cuánto necesitamos hoy eso? Les cuento un caso. El día jueves tuvimos la reunión de la Comisión de Política Pública, de Libertad Religiosa y de Conciencia. Y yo estoy ahí porque estoy a cargo del eje familia. Trabajamos directamente con la gobernadora y con una asesora, la doctora Sandra de las Lajas, y se ha permitido allí un trabajo de tipo cristiano. Y estuvimos allí para analizar una situación que ocurrió en Tuluá. No sé si ustedes vieron algo en los diarios o en la televisión, que hubo un reclamo de los padres de un colegio porque niños de primaria contaron en su casa algo que había pasado. Que un profesor llamado, vamos a ponerle por nombre José, se presentó con los alumnos como Andrea. Y contó a los niños el por qué había cambiado, por qué tenía senos y es casado, tiene hijos, y se armó una revolución tremenda. Entonces, eso llegó a la gobernación y se le pidió al comité. Yo creo que todos dijeron, hay que hacer algo, pero a ver, ¿quién lo hace? Se le pidió a nuestro comité que metiéramos mano en eso. Fue alguien del comité a ver qué pasaba. Y miren lo que hay debajo de lo que está pasando en nuestra sociedad hoy. El rector, de dudosa identidad de género, el secretario de Tuluá, mano muy blanda, pero hay un juez que ha levantado su voz y otra secretaría. Y hemos conocido la realidad del colegio.
un colegio público grande. ¿Y cuál es la realidad? Los niños van con los labios pintados, los niños van con maquillaje, las niñas se visten como hombre primaria. En otras palabras, Tuluá no es ese vaso de tranquilidad que parece ser, es todo lo contrario, algo hay por debajo. De pronto el diablito de Asprilla ha influido en lo que le pasa a Tuluá. Entonces, estábamos discutiendo el jueves, bueno, ¿qué hacer frente a esa situación? Y al final llegamos a esta conclusión. El problema no es la profesora. El problema no es el rector, ni tampoco el secretario. El problema son los padres que no dicen nada y permiten que sus hijos vayan vestidos así al colegio. El problema es la crisis de familia de los padres. Entonces, acuerdo que tomamos, vamos a hacer una mesa de familia en la ciudad de Tuluá. Y no nos vamos a preocupar de la profesora. Ese no es el problema. El problema son los padres que insisten en no cumplir su responsabilidad. Aquí vimos un pueblo obediente, cumplió todas las instrucciones. Y seguramente padres e hijos estaban circulando allí, varones, en torno a Jericó. Y el ejemplo de sus padres los motivó a ir también. Y el éxito fue de todos. Nos queda por delante un trabajo muy complejo para hacer y difícil. Seguramente las puertas para el trabajo de familia se van a abrir, pero las vamos a tener que aprovechar y prepararnos para esa tarea. La familia es la base de un nuevo país. Por eso entonces, ¿qué pasó al final aquí en Jericó? El versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Así como se temía el nombre de Moisés, también se empezó a temer el nombre de Josué. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿hay temor en la gente o no? Todavía quizás no, pero debiera suceder. Debiera suceder. Como le pasó hace tiempo a un amigo pastor que yo tenía. Lo invitaron para que fuera a orar por una niña que aparentemente estaba endemoniada. Y después la gente decía, cuando solo mencionamos en la casa que ese pastor iba a venir, el diablo se fue antes que él orara. ¿Hay temor en las huestes espirituales de maldad? Cuando creyentes sólidos de oración y de testimonio oran. Oran. Demos gracias entonces por nuestro Jericó. ¿Cuál es nuestro Jericó? Colombia. Hicimos las vueltas, oramos, ayunamos, hemos creído, hemos seguido las mismas instrucciones y ahora confiamos en la respuesta que vamos a tener después de las 4 de la tarde. Los que no han votado todavía, por favor, no se queden sin votar. Háganlo. Los que han ido a votar me han dicho que hay mucha tranquilidad. El Señor parece que está controlando todas las cosas. Así que es otra razón para dar gracias. Entonces los voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Tomémonos de las manos ahí donde estamos.
Señor, te damos muchas gracias, porque lo que tú estás haciendo hoy no es diferente a lo que has hecho en el pasado. Y eso confirma nuestra confianza, confirma nuestra fe, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios eternamente presente y eternamente dispuesto a hacer su voluntad en beneficio de sus hijos. Padre, te damos gracias por los resultados que habrán el día de hoy. Señor, habla tú a la conciencia de aquellos que han perturbado este país. Llámalos, Señor, al arrepentimiento. Produce, Señor, un cambio. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir con certeza que lo fuerte de una enfermedad, lo fuerte de un sufrimiento físico, aún al incrédulo le hace pensar, porque es de espaldas cuando miramos hacia arriba. Señor, oramos por la vida de Timochenko. Allí donde está, háblale, Señor, convéncelo. Convéncelo. Muchos hombres a lo largo de la historia que hicieron daño, se arrepintieron y llegaron a conocerte. Está en tus manos y en tu voluntad, Señor. Y a nosotros, danos también la humildad y la confianza de aceptar tu perfecta voluntad a través de la situación de hoy. Gracias porque estás moviendo todas las cosas en beneficio de este país. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque estamos absolutamente confiados. Hemos orado por varios días. Es como dar vueltas en fe por este país de Colombia. Ha llegado el momento en ya cesar de dar vueltas y simplemente de dar gracias porque la victoria tú las has dado. Por eso, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, hemos escuchado la voz de orden, de abrir nuestros labios y de dar un grito de victoria. Por eso en tu nombre, Señor, damos gracias por la victoria. Gritemos. ¡Ah! Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Señor, gracias por todo. Gracias también porque ahora tenemos la oportunidad de reconocerte, de darte a ti, Señor, de lo que tú nos das. Te rogamos, Padre, que tú hagas de nosotros corazones fieles en todo. No solo en servirte, también en reconocer que tú eres nuestro proveedor, que eres tú, Señor, quien cuida y protege nuestro hogar, nuestro trabajo o nuestra empresa. Gracias porque tú eres bueno. Bendice, Señor, nuestras ofrendas, bendice nuestros diezmos y sé tú multiplicándolos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.